es fundamentalmente a nivel de los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Su patogenia están, obviamente, el hábito tabáquico, los grandes fumadores sobre todo, y hay una frecuente asociación con bronquitis crónica que también está relacionada con el humo del tabaco, ¿sí? Y en la macroscopia es así como se ve. Vean ustedes, los bronquiolos respiratorios normalmente son imperceptibles, pero en este caso se hacen, al estar dilatados, se hacen perceptibles. El enfisema panacinar consiste en una destrucción uniforme con un aumento de tamaño de todo el acino, ¿sí? De todo el lobulillo pulmonar. Es más importante siempre a nivel de las bases pulmonares, ¿sí? Y tiene una estrecha asociación etiopatogénica con el déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Entonces, en este tipo de enfisema panacinar hay afectación de los bronquiolos respiratorios, pero también de los conductos alveolares, de los sacos alveolares y de los alveolos, ¿sí? Por eso se llama panacinar. Y el mayor compromiso a nivel de ambas bases pulmonares relacionado con el déficit de la alfa-1 antitripsina. Y es así como se ve, miren ustedes, un pulmón medio esponjoso, casi como una esponja de mar, ¿sí? Y si vemos en la microscopia vamos a ver que no solamente los bronquiolos respiratorios, sino también los conductos alveolares, como se ve aquí, los sacos alveolares y los alveolos incluso están francamente dilatados y hay una rotura no inflamatoria de sus paredes, ¿sí? Vean, los septos interalveolares están delgaditos y los espacios aéreos están francamente dilatados. El enfisema paraseptal afecta principalmente a la parte distal del acino, preservando la parte proximal, un poco al revés que el centro acinar, ¿no? Casi siempre estos enfisemas paraseptales son pequeños en general y están cercanos a la pleura, es decir, son subpleurales, ¿ya? Y en general se debe a la presencia de fibrosis o cicatrices pulmonares en la vecindad, ¿sí? Con frecuencia la lesión es lesión, mejor dicho, de base del neumotórax espontáneo, es decir, cuando se rompen estos enfisemas paraseptales, se produce una salida de aire de este espacio aéreo normal que hay a nivel de los pulmones, pero en este caso dilatados, hacia la cavidad pleural y se produce entonces lo que se conoce como neumotórax. Y es así como se ve, vean ustedes, un área diferente a la otra por la dilatación circunscrita, relativamente circunscrita y subpleural, debajo de la pleura basilar, del parénquima pulmonar. Y el enfisema irregular, pues es una afectación irregular, como su nombre lo dice, del acino, o sea, del lobulillo pulmonar, también asociado a procesos cicatriciales, totalmente asintomático. Hay también otras entidades relacionadas con esto, como el enfisema ampolloso, que se caracteriza por corresponder a burbujas pequeñitas de 1 centímetro, el enfisema intersticial, que no afecta directamente el parénquima pulmonar, sino más bien hay salida del aire hacia los espacios del tejido conjuntivo, ¿no? Desde la vía respiratoria hacia el aire del tejido conjuntivo, del pulmón al mediastino o del tejido subcutáneo, ¿no? Entonces hay una entrada de aire al tejido conectivo desde el pulmón o hacia el mediastino o hacia el tejido subcutáneo. Es muy frecuente que ocurra esto por pequeños desgarres, por traumatismos o por gritos exagerados. A veces un esfuerzo inusitado al hablar o al cantar o al gritar, en realidad se puede producir esto también. Otros tipos de enfisemas, la hiperinsuflación compensadora, que no es lo mismo que enfisema propiamente, la hiperinsuflación obstructiva y el enfisema intersticial, ¿no? La hiperinsuflación compensadora es una dilatación de los alveolos
sin destrucción de sus paredes, de los septos que separan las paredes de los alveolos. Está ocasionada por la pérdida de sustancia pulmonar en otros lados, ¿no? Por ejemplo, la eliminación quirúrgica de un pulmón o de un lóbulo pulmonar. Entonces, esta es una hiperinsuflación compensadora del tejido parenquimatoso pulmonar no resecado, para compensar el tejido pulmonar resecado. La hiperinsuflación obstructiva, en la cual el pulmón se expande porque hay aire atrapado en su interior que no puede salir. Entonces, ocasionado por una obstrucción total o parcial, ejemplo, tumor o cuerpo extraño. Luego tenemos el enfisema intersticial, ¿sí? Que consiste en la entrada de aire en el tejido conectivo del pulmón mediastino o tejido subcutáneo, como acabamos de ver en la anterior diapositiva, ocasionada por los desgarros alveolares del enfisema pulmonar que permite la entrada del aire al estroma pulmonar, o los desgarros alveolares que producen incrementos rápidos de la presión dentro de los alveolos por esfuerzos inusitados, como les he dicho, una combinación de un efecto de la tos, una tos muy fuerte o una obstrucción bronquial. ¿Ya? Bueno, esta es una disquisición que se hace entre la diferencia entre hiperinsuflación y enfisema verdadero, ¿no? Entonces, el inflado excesivo se refiere a la expansión de la totalidad o parte de un pulmón como resultado de la obstrucción mecánica y la consiguiente retención de aire en el pulmón, ¿no? La obstrucción puede ser causada por un tumor o un cuerpo extraño o por broncoconstricción y moco. En cambio, en el enfisema no hay obstrucción mecánica, hay una obstrucción funcional del flujo del aire. ¿Por qué? Porque hay una destrucción parenquimatosa con disminución significativa del área de superficie de intercambio. ¿Okay? En la patogenia del enfisema verdadero, claro, la hipótesis más aceptada es la de un desequilibrio entre proteasas y antiproteasas, ¿sí? Esta hipótesis está sustentada por varios hechos, ¿sí? Uno de los principales es que en individuos con un déficit hereditario del principal inhibidor de las proteasas, que es la alfa-1 antitripsina, presentan enfisema invariablemente a una edad más temprana, peor aún si fuman. Otra evidencia es la instilación intrapulmonar de enzimas proteolíticas, provocando un enfisema a nivel de animales de experimentación. Y otra, que es el tabaco, que es central en la patogenia de estas enfermedades, contribuye al enfisema reclutando neutrófilos al interior del pulmón por factores segregados por los macrófagos alveolares activados por el humo del tabaco, del cigarrillo, estimulando la liberación de elastasa por los neutrófilos, facilitando la actividad de la elastasa de los macrófagos e inactivando la alfa-1 antitripsina por agentes oxidantes presentes en el humo del tabaco y por los productos radicales libres liberados por los neutrófilos activados, ¿sí? Como oxígeno reactivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo participa el tabaco al estimular a las células inflamatorias y al inhibir la antiproteasa más importante, que es la alfa-1 antitripsina, ¿no? Entonces, aquí tenemos el humo del tabaco con su nicotina, la producción de especies de oxígeno reactivo con radicales libres, inactivación de las antiproteasas, ¿no? De la alfa-1 antitripsina, activación de los neutrófilos, de los macrófagos, que secretan por sus lisosomas elastasa, metaloproteinasas de los macrófagos, y entonces van produciendo una destrucción de las paredes, ¿no? Una destrucción de las paredes. Es como se ve aquí, sobre todo por la elastasa y las metaloproteinasas. ¿Cuáles son las características morfológicas? Un poco ya hemos visto, ¿no? Pulmones voluminosos con forma de almohada, de esponja podríamos decir también, aumento de espacios aéreos, adelgazamiento de las paredes, capilares comprimidos, en estos tabiques están adelgazados, los capilares están comprimidos, y la rotura
de las paredes alveolares, la rotura de las paredes alveolares, que no son solamente los poros de Kohn, sino que realmente hay una separación importante en las paredes por la rotura de las mismas. Miren ustedes, aquí hay una rotura, aquí hay otra rotura, aquí hay una tremenda rotura, aquí probablemente ya había una rotura, aquí hay otra, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pasamos a la otra entidad importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, la bronquitis crónica, ¿sí? ¿Cómo se define clínicamente? Porque tiene, sobre todo, una definición clínica la bronquitis crónica. Consiste en un individuo que presenta tos persistente, que produce expectoración durante por lo menos 3 meses por 2 años consecutivos. ¿Sí? Esa es la definición clínica. Un tosedor de 3 meses de duración por 2 años consecutivos. ¿Sí? En la patogenia, no quiere decir que si tose 4 o 5 meses no esté dentro de esta clasificación, obviamente, dentro de esta definición. Bien. En la patogenia, lo que se produce es una irritación crónica de las vías respiratorias por sustancias inhaladas, especialmente el humo del tabaco. ¿Sí? ¿Qué es lo que el humo del tabaco y otros irritantes ambientales o industriales, etcétera, desencadenan? Hipersecreción de moco, hipertrofia de las glándulas mucosas, metaplasia de células caliciformes en el epitelio bronquiolar y bronquiolitis, inflamación de los bronquiolos, ¿no? Estas son las principales características que, de hecho, son las características morfológicas relevantes de la bronquitis crónica. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que hay hiperemia y edema de las mucosas bronquiales, ¿no? Secreciones mucinosas y que llegan incluso a formar moldes que llenan las vías respiratorias. Aquí, por ejemplo, en este dibujo esquemático nos está representando este moco moldeado dentro de las glándulas bronquiales por su alta densidad y su aumento de la secreción, ¿no? Entonces, esto se puede expectorar y formar un verdadero molde con la forma de la glándula, ¿no? Aquí hay otra vez, en verde, el mucus estásico, que puede ser expectorado. Un aumento de tamaño de las glándulas mucosecretoras, ¿no? Vean ustedes, están incrementadas en su diámetro, en su tamaño, y hay una proliferación celular incluso. Y por otra parte hay una metaplasia del epitelio bronquial, que puede ser escamosa en principio y fundamentalmente, y que puede transformarse a lo largo del tiempo de ser una metaplasia escamosa madura a una metaplasia escamosa inmadura, a una metaplasia con displasia y posteriormente a un carcinoma in situ y un carcinoma invasor, ¿no? Y claro, funcionalmente, ¿qué vamos a ver? Hipoventilación alveolar, hipoxemia con hipercapnia, ¿sí? Esto es lo que algunos neumólogos llaman insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿no? Cianosis, puede haber cianosis en situaciones ya graves. Y no suele haber disnea importante, ¿no? Hay un desarrollo paulatino de una hipertensión pulmonar secundaria con remoldeamiento de la vía arterial pulmonar, del sistema arterial pulmonar, ¿no? Hipertrofia muscular, estenosis, fibrosis. Y por último, puede desarrollarse como consecuencia de la hipertensión pulmonar secundaria crónica un cor pulmonar, ¿sí? Y una insuficiencia cardíaca derecha. Más o menos aquí tenemos un corte histológico no muy bonito. Reconozco que he flojeado, no he buscado otra imagen más bonita. Esta la tengo hace tiempo. Pero vean ustedes, hay edema, hay congestión vascular, hay infiltrado inflamatorio y, bueno, hay una hiperplasia del epitelio. No se ve aquí metaplasia todavía. Bueno, otra entidad que, aunque no es la clásica, el clásico EPOC,
está dentro de la patología obstructiva pulmonar, es el asma bronquial, ¿sí? Es la enfermedad pulmonar que causa disnea más frecuentemente, ¿sí? Y que además de disnea presenta tos y sibilancias. Un espectro semiológico importantísimo es la presencia de sibilancias, que son procesos recurrentes, disnea, tos y sibilancia recurrentes, ¿sí? Hay una obstrucción de las pequeñas vías, ¿sí? Por alteraciones morfológicas y también por broncoconstricción. Afecta al 10% de los niños y al 5% de los adultos. Vean cuán importante y frecuente es esta enfermedad. Y se especula que está habiendo un incremento en su frecuencia por la contaminación atmosférica que vivimos los ciudadanos de esta época, ¿no? Independientemente de la causa, porque es multicausal, multifactorial, el patrón de respuesta es similar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una inflamación crónica de bajo grado, no muy intensa, sobre los diversos estímulos que producen exacerbaciones agudas. Varias son las causas conocidas. Aquí tenemos la alergia, ¿no? Principalmente los ácaros domésticos, infecciones, sobre todo víricas, exposición laboral a agentes irritantes o alergenos, inducción por fármacos, antagonistas de la beta-asa, gases irritantes, dióxido de azufre, óxido nítrico, ozono, etcétera, etcétera, estrés psicológico, ejercicio y frío. Vean ustedes, estos eventos que son normales en nuestra vida cotidiana también pueden desencadenar ataques de asma bronquial. Bueno, y decíamos que hay alteraciones funcionales, pero también hay alteraciones estructurales, ¿sí? Que se caracterizan básicamente por una respuesta inflamatoria crónica compleja de la mucosa bronquial. ¿Y en qué consiste esta respuesta inflamatoria crónica compleja? En muchos eventos, ¿no? Broncoconstricción por aumento de la respuesta contráctil del músculo liso bronquial, es un evento importante, broncoconstricción. Hipersecreción de moco con impactación en las vías aéreas. Ese moco se vuelve abundante y viscoso y es difícil de eliminar, pero cuando se elimina se llegan a eliminar grandes cantidades, incluso moco, moldeado, ¿no? Edema de la mucosa que produce estrechamiento de las vías aéreas. Extravasación de plasma en los tejidos submucosos a través de la pared vascular. Infiltración de la mucosa bronquial por eosinófilos, mastocitos, células linfoides y macrófagos. Llaman importante atención, aunque frecuentemente las células linfoides son las más numerosas, pero llama la atención la presencia de bastante cantidad de eosinófilos y mastocitos, ¿ya? Y claro, como siempre en toda inflamación crónica, de linfocitos y macrófagos. Puede llegar a haber necrosis focal del epitelio de las vías aéreas. No es un evento muy frecuente. Hay, posteriormente, como todo fenómeno inflamatorio crónico y repetitivo, puede haber fenómenos reparativos con depósito de colágeno bajo el epitelio bronquial en casos de larga evolución. El tabique contiene cristales de Charcot-Leyden, que son cristales derivados de los granos de los eosinófilos, que los tienen en su citoplasma, y las espirales de Kussmann, formadas por estos moldes mucosos de las vías respiratorias de pequeño calibre, ¿no? Por lo denso y viscoso que son esas, y abundante que son esos mocos. Aquí tenemos entonces lo que acabamos de describir. Vean ustedes, un exudado inflamatorio importante. Puede haber, además, creo que no hemos mencionado, una hipertrofia del músculo liso, un edema, congestión, inflamación, infiltración inflamatoria, abundante moco mezclado con estas células inflamatorias en la luz, una hiperplasia de las glándulas mucosas bronquiales, ¿sí? Que producen abundante moco, que se ve aquí, por ejemplo, y aquí en la luz. Entonces, todos esos son eventos que de alguna manera van a permitir un engrosamiento significativo
de esta porción de la pared bronquial, ¿no? Un engrosamiento de la mucosa sobre todo, y la submucosidad. Bueno, algunas notas sobre los mecanismos celulares del asma bronquial que no están del todo conocidos, pero se plantean como interesantes, ¿no? Sabemos que es una respuesta inflamatoria crónica compleja, ¿sí? En muchos casos predominan mecanismos inmunológicos por la participación, por ejemplo, de las células cebadas. Aunque los mastocitos, a propósito de las células cebadas, son importantes y liberan histamina, fíjense ustedes, los antihistamínicos no son clínicamente útiles, lo que difiere entre el asma y otros cuadros de hipersensibilidad tipo 1. ¿Sí? O sea que, aunque se considera, el asma bronquial está considerada como una hipersensibilidad de tipo 1 por su mecanismo de secreción de mediadores químicos preformados y derivados del ácido araquidónico. De todos modos, los antihistamínicos no actúan de manera muy efectiva como tratamiento del asma bronquial. De hecho, no se utilizan en las crisis. Hay un predominio de linfocitos T en el infiltrado inflamatorio, ¿no? Y ustedes saben que cuando participan los linfocitos T hay una respuesta inmune. Por eso hablaban de mecanismos inmunológicos, ¿sí? En el infiltrado inflamatorio, estos linfocitos T liberan interleucina 5, que son reclutadores de eosinófilos, ¿no? Son quimiotácticos para eosinófilos. Y se cree que los eosinófilos son importantes en la patogenia porque liberan leucotrienos, ¿no? Prostaglandinas, factores de necrosis tumoral y otros mediadores químicos que aumentan, ¿sí? Factor activador plaquetario, por ejemplo, que aumentan la respuesta del músculo liso bronquial a largo plazo. Entonces, algunas consideraciones. La estimulación de nervios aferentes por mediadores inflamatorios pueden liberar péptidos locales como sustancia P, productores de edema y hipersecreción de moco. Probablemente estos mecanismos nerviosos, ¿no? Sistema nervioso autónomo simpático, estos mecanismos neurales juegan un papel importante y es que contra ellos ahora se dirigen los nuevos tratamientos. La inflamación de las paredes bronquiales puede provocar restricción del flujo aéreo al producir pérdida del surfactante, lo que dificulta aún más su apertura. Y en casos de larga evolución, se deposita colágeno bajo el epitelio bronquial, lo que puede favorecer la sensibilidad a la necrosis del epitelio. Otro cuadro interesante que forma parte de los EPOC, de las EPOC en realidad, la bronquiectasia. ¿Qué es la bronquiectasia o qué son las bronquiectasias? Dilataciones anormales del árbol bronquial que en forma crónica predisponen a las infecciones recurrentes, ¿ya? Y es por eso que se caracterizan en cada uno de estos, de la activación de estos cuadros, tos y hemoptisis recurrentes, que aparecen y desaparecen, se los trata y vuelven a aparecer. Estos cuadros se caracterizan sobre todo por una abundante expectoración de aspecto infectado, ¿sí? Su nombre lo dice, bronquiectasia, ectasia de secreciones bronquiales, ¿no? Muy bien. Estos cuadros cursan mediante episodios recidivantes de infección respiratoria, porque una complicación de las bronquiectasias son las frecuentes infecciones recurrentes que van a estar producidas por una flora microbiana mixta, que incluye anaerobios. La localización más frecuente, como vemos en esta radiografía, es a nivel de las bases pulmonares, ¿sí? En donde las vías distales, sobre todo, vías respiratorias distales, están dilatadas hasta 5, incluso 6 veces su calibre normal. Vean ustedes. Y aquí están las secreciones de moco, miren, moldeadas, igual que en el asma, o peor que en el asma, mucho peor que en el asma. Y claro, vamos a ver después la histología. 2 factores principales predisponentes: la interferencia con el drenaje de secreciones bronquiales por obstrucción de las vías aéreas proximales,
por tumores, cuerpos extraños, la hiperviscosidad del moco bronquial, como ocurre en la fibrosis quística del páncreas, o el síndrome de cilios inmóviles, que dificulta la movilización del moco desde las vías inferiores hacia las vías respiratorias superiores para que sean posteriormente deglutidos o expectorados. Por otra parte, toda estasis, como saben, en todos los órganos de nuestro cuerpo, en todos los sistemas de nuestro cuerpo, favorecen las infecciones. Por lo tanto, además de estas secreciones bronquiales espesas, por estos mecanismos, hay una infección recurrente y persistente con debilitamiento de las paredes bronquiales favorecida por la retención de secreciones e inmunodeficiencia, como por ejemplo en los cuadros de hipogamaglobulinemia. Pero también puede ser idiopática en muchos adultos sin una causa aparente conocida, ¿ya? Entonces hay una destrucción no solo hay una gran dilatación de las vías aéreas respiratorias distales, sino que también hay una destrucción con necrosis incluso del parénquima, ulceración del epitelio y una gran inflamación y posteriormente a la inflamación, fibrosis recurrentes, ¿no? Y aquí tienen, miren, una bronquiectasia congénita de larga data puede llegar a determinar en este segmento pulmonar prácticamente una desaparición del parénquima funcional. Aquí hay un reemplazo casi total por estos bronquios dilatados. Aquí un poco menos, pero también significativa bronquiectasia. Y esta es la imagen de estos pulmones o estos segmentos pulmonares en la histología. ¿Cuáles son las complicaciones de las bronquiectasias? De hecho, las infecciones son intercurrentes, ¿no? Y claro, como las infecciones son intercurrentes, hay supuración crónica que se pueden complicar con la formación de abscesos pulmonares. Incluso se pueden romper hacia los vasos sanguíneos estos abscesos pulmonares, diseminándose por vía sanguínea a otros órganos, como por ejemplo el cerebro, donde pueden producir absceso cerebral. Y como todo un proceso inflamatorio crónico, también puede haber amiloidosis. Muy bien, eso sería el tema de hoy. Solamente ahora vamos a repasar rápidamente las principales enfermedades, sus mecanismos, ¿ya? Asma bronquial se divide en asma atópica, alérgica o extrínseca, y el asma no atópica o asma intrínseca, ¿sí? ¿Qué es lo que se caracteriza? ¿Cuál es el mecanismo del asma bronquial? Hiperreactividad de las vías aéreas secundaria a varios estímulos, ¿no? Con episodios de broncoconstricción, además de, claro, hipersecreción de moco, inflamación, etcétera, etcétera, lo que hemos visto, ¿no? En el asma atópica o alérgica extrínseca, los alergenos son inhalados y producen una hipersensibilidad de tipo 1. Esto es responsable del incremento de los eosinófilos en el exudado inflamatorio que está ubicados en las paredes y en la luz también de los alvéolos, y también hay una eosinofilia relativa en sangre periférica. Y en el asma no atópica, broncoconstricción inducida por infecciones, frío, poluyentes atmosféricos, típicamente en adultos de mediana edad, ¿sí? Esto es más frecuente en niños y esto en adultos de mediana edad. La bronquitis crónica. Irritación crónica de las vías aéreas, ¿sí? Cigarrillos y polución del aire están involucrados. Es complicada por infecciones repetitivas, tos productiva por más de 3 meses de 2 años consecutivos, por 2 años consecutivos. Existe una hipersecreción de moco, hipertrofia de las glándulas mucosas e hiperplasia de las células caliciformes, ¿sí? Entonces, la hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas y de las células caliciformes obviamente tiene que ver con la hipersecreción de moco. El enfisema, destrucción de la estructura acinar normal del lobulillo pulmonar, estamos hablando, con dilatación secundaria de los espacios aéreos. Eso es lo característico, ¿no? El enfisema centrolobular o centroacinar, afectación predominante de los bronquiolos respiratorios y de las estructuras proximales al acino respiratorio, respetando los alvéolos distales.
más frecuentemente visto en fumadores. Compromiso predominante de los ápices pulmonares, creo que eso no mencionamos, los ápices pulmonares. Panlobular, compromiso de todo el ácido pulmonar, o sea, no solo del bronquiolo respiratorio, sino de los sacos alveolares, conductos alveolares y de los alveolos. Compromiso predominante de las bases pulmonares. Una frecuente asociación con deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Sí? Paraseptal o irregular, cicatrices focales que condicionan pequeños focos dilatados de los alveolos, frecuentemente subpleurales, espacios aéreos dilatados, ¿no? En relación con cicatrices focales. Bronquiectasias. Infección crónica que determina una destrucción de la pared bronquial con dilatación de los mismos. ¿Sí? Puede ser localizada o puede ser difusa. Cuando es localizada se trata de una obstrucción local por neoplasia, agrandamiento ganglionar, una adenomegalia, inhalación de cuerpos extraños o una obstrucción secundaria a una infección propiamente dicha. Y las difusas secundarias a una condición congénita, tal como fibrosis quística, síndrome de cilios inmóviles, síndrome de Cartagener, afectación funcional de las vías respiratorias, causando su obstrucción mucosa. Muy bien. Con eso terminamos la parte de EPOC. ¿Ya? Y entonces nos veríamos el próximo miércoles con la patología de restrictiva, pulmonar restrictiva, enfermedad inflamatoria restrictiva crónica. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias, doctor. Disculpe. Chao, chao.